adentro de la selva montielera. Soy curtido por el tiempo, soy sangre chamamecera. Con los bastos y encimeras pocas veces me caí. Soy gaucho de Federal y el chamamé vive en mí. Crucé allá en el Paso Duarte, al trote en mi pangaré, para venir a tu fiesta, mi querido chamamé. En tiempo de festival, pa'l pueblo me ven rumbear, y al sonar de un acordeón, ay, me brota un zapucay. Estamos en Federal 2012 con Matías Martínez, que hoy ha tenido como revelación 2011 su lugar en el escenario de Federal. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, acá estamos. Ya pasamos el momento, así que descargamos los nervios poniendo lo mejor en el fuelle. El fuelle sonó con lo mejor, seguramente. Y entre tu designación o tu elección como revelación 2011 hasta este momento pasó un año. ¿Qué te pasó en ese año en cuanto a tus sentimientos interiores y a la posibilidad de que el chamamé encuentre en vos un nuevo sentido? Bueno, ese año se creó de expectativas con respecto a este espectáculo y fue muy grande la referencia que estuvo el ganar el Federal. O sea, fue un paso muy grande y tuvo referencia en la mayoría de todo el litoral. Y bueno, las expectativas para este espectáculo, te digo que eran muchas, o sea, esperamos dar lo mejor, se preparó para eso y bueno, y yo creo que hemos dado lo mejor y que hemos conformado a los coordinadores y a los que han participado para organizar este festival. Y en ese bandoneón vive Cocomarola. Yo creo que hay una gran influencia de Cocomarola y de lo que él aportó fundamentalmente al chamamé, ¿no? En la Argentina. Espero que haya algo de Cocomarola porque te digo que me sirve, me va a servir y me servirá mucho Cocomarola, Isaco, Blasito, fueron todos grandes y tengo para nombrar para rato. Realmente hemos visto últimamente el festival de Corrientes, de aquí de Federal, y vemos que el bandoneón cada vez tiene mayor incidencia. El acordeón es un instrumento que ha sido típicamente adoptado, pero el bandoneón, por su complejidad, creo que tiene muchas más posibilidades en cuanto al desarrollo armónico. ¿Me equivoco en esto? No te equivocas, estás en lo cierto, porque podés crear una armonía mucho mayor que el acordeón. O sea, el acordeón, para crear una armonía mucho mayor necesitarías estar en cuarteto con otro acordeón o algo por el estilo, y para eso el cuarteto es muy difícil, ya que hay que ensayar muy bien y hay que tocarlo seguro. Cosa que en el bandoneón, si vos estás solo, vos te podés regular mejor y podés hacer lo que vos querés variando las cosas y sin que el público lo note, y le va a gustar igual o no le va a gustar, pero podés hacer lo que querés siempre sabiendo lo que haces, ¿no? Obviamente. Creo que vos tenés ese sentido, tenés esa orientación, y bueno, ¿cómo vivís desde ahora en adelante esta posibilidad de dedicarte definitivamente a la música, de vivir de esto, definitivamente dedicarte al profesionalismo? Mira, vivir de la música creo que ya en este tiempo ya es imposible. O sea, tenés que pegar un gran batacazo para vivir de la música, y especialmente el chamamé es un ambiente muy jodido, más allá del egoísmo y otras cosas que está muy referente en el chamamé. Y nada, es muy jodido vivir de la música, especialmente el chamamé, cosa que es una gran equivocación, y hace pocos 20 años cualquiera podía vivir de la música. Tenemos un claro ejemplo del bandoneonista del grupo del Paisini, un gran amigo, que él sí ha vivido de la música y es un gran bandoneonista, lo conozco de muy chiquito. Y bueno, ya estamos en una realidad que, o sea, tenés que ser muy famoso y tenés que llevar mucha gente como para vivir de la música. Así que primordialmente nos estamos profesionalizando en otras cosas además de la música. La música está en el corazón y siempre la vamos a hacer. Nos paguen, nos admiren, nos respeten o no. Muy importante lo que decís. Finalmente, bueno, expectativas de trabajo seguramente van surgiendo, también trabajos discográficos. Sí, hemos grabado el último CD que nos entregaron ayer, que era especialmente para hacer referencia en este festival y hacer hincapié a la música que hacemos nosotros, que es la auténtica. Bueno, Matías,
lo mejor, ojalá te dediques a esto y que encuentres tu camino, porque evidentemente en tus manos y en esa caja de vientos que es el bandoneón está tu destino también. Yo también espero lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Matías. Adentro de la selva montielera, soy curtido por el tiempo, soy sangre chamamecera, con los bastos y encimeras pocas veces me caí, soy gaucho de Federal y el chamamé vive en mí.